Me llamo Martín Salgado, tengo 53 años, y aunque nací en un pueblito que pocos conocen en Jalisco, Tepatitlán, viví casi toda mi vida pensando que lo mío era quedarme ahí, entre harina, pan caliente y la rutina de la panadería que mi papá me enseñó a los 12 años. La verdad, nunca fui de muchos sueños. Nunca fui de esos que dicen, voy a conquistar el mundo. Lo mío siempre fue más sencillo en levantarme temprano, amasar, hornear, ver llegar a los mismos vecinos cada mañana por sus bolillos y sus conchas, y sentir que, aunque todo fuera igual, ahí estaba mi lugar. Mi casé Jovan, tuvimos 2 hijos, y por muchos años creí que eso era suficiente, que con eso ya tenía mi destino armado. Pero la vida no pregunta si estás listo cuando decide cambiarte el rumbo. Mi matrimonio se fue apagando. Primero fueron los silencios, luego los reproches, después la distancia. Cuando nos separamos sentí que me arrancaron la mitad del cuerpo y lo peor es que mis hijos, ellos también se fueron alejando. No sé si fue culpa mía, tal vez no supe demostrarles cuánto los amaba. Tal vez, no sé, en ese momento ya pasaban de los 40. El negocio de la panadería iba mal. La clientela bajaba ahí y yo me sentía vacío, como si ya no tuviera a dónde pertenecer. Fue entonces cuando mi primo Toño, el que se fue a Nueva Jersey en los 90, me llamó, vente pa' acá, primo, me dijo. Acá hay chamba. Acá la vida es dura, sí, pero al menos uno puede empezar de cero. Te doy chance en lo que te acomodas. Yo nunca había salido del país, nunca había tomado un avión, pero la idea de empezar de nuevo, de irme a un lugar donde nadie me conociera, donde nadie me viera con lástima, esa idea empezó a meterse en mi cabeza como una semillita que no deja de crecer. Vendí todo a lo poco que tenía. La casa vieja de mis papás, las máquinas de la panadería, hasta un reloj que era de mi abuelo. Todo compré mi boleto, saqué mi pasaporte, crucé la frontera como turista, con el corazón lleno de miedo y esperanza. Llegué en octubre y en el frío me pegó como bofetada. Nunca había sentido ese viento que te corta la cara, pero ahí estaba yo, en Newark, con mi mochilita, esperando que Toño llegara por mí. Y sí, al principio todo parecía estar bien. Me prestó un colchón en su sótano. Me llevó a una obra donde necesitaban ayudantes. No, trabajé duro. Aprendí a usar herramientas que jamás había tocado. Me dolía el cuerpo, pero me sentía útil. Vivo, pensaba, sí se puede. Tal vez sí se puede. Lo que no sabía es que eso era solo el comienzo. Que ese colchón prestado, ese trabajo improvisado, esa bienvenida tibia, todo eso tenía fecha de caducidad y que pronto, muy pronto, iba a conocer el otro lado de este país. El lado que no sale en las películas, el lado donde terminas comiendo lo que otros tiran, durmiendo entre coches estacionados, deseando volver a Trazán. Pero eso te lo cuento en un rato. Todavía me acuerdo del olor. Ese olor a pan recién horneado que salía desde las 5 de la mañana y se metía por todas las casas de la cuadra. No necesitábamos reloj. Los vecinos sabían que si ya olía bolillo caliente, era hora de levantarse. Mi papá me enseñó el oficio. Era de pocas palabras, pero cuando se metía a la panadería, se transformaba. Sus manos eran firmes, rápidas, como si supieran solitas lo que tenían que hacer. Me decía en el secreto, hijo, está en no desesperarse. La masa tiene su tiempo, como la vida. Yo tenía 12 años cuando empecé a ayudarle. Al principio nomás le pasaba cosas, pero poco a poco me dejó amasar, meter charolas al horno, marcar las conchas con el sello de fierro caliente, esas cosas que a la gente le parecen simples, pero que uno sabe que tienen alma. Nuestra panadería no era grande. 2 hornos, un mostrador y una banca de madera donde la gente se sentaba a esperar su turno. Ahí conocí a casi todo el pueblo. La señora que siempre pedía los cuernitos más dorados, el don que llegaba en bici por su pan de muerto aunque no fuera noviembre, los niños que miraban fascinados como sacábamos las bandejas humeantes, y luego estaban mis hijos. Cuando eran chicos, los 2 se metían conmigo los fines de semana. Se ponían mis mandiles, les encantaba jugar con la harina, hacer figuras raras con la masa. Yo me reía, les decía que eran mis 2 mini panaderos, ni soñaba. Soñaba que algún día ellos se quedarían con el negocio. Pero las cosas cambian. Uno no lo ve venir,
pero cambian. Mi esposa Silvia nunca fue muy feliz en ese lugar. Decía que el pueblo era chico, que la panadería era mucho trabajo para tan poco dinero, que queríamos más para nuestros hijos. Y yo solo sabía hacer eso. No supe darle otra vida. Con el tiempo los niños crecieron, ella se fue apagando a Anne y yo me encerré más en mi rutina. Me refugié en el horno, en la harina, en la radio que sonaba bajito en la madrugada. Había algo sagrado en esa rutina, algo que me daba paz. Yo llegaba antes que nadie. A las 4 ya estaba preparando la masa madre. Me tomaba un café negro con un poco de piloncillo mientras esperaba que todo fermentara. Encendía el horno, revisaba las charolas y luego, cuando amanecía, abría la cortina del local. Ver esa primera luz entrar por la ventana me hacía sentir que el mundo seguía girando, aunque todo lo demás estuviera cayendo. Y eso era lo que más me dolió dejar. No fue solo vender la casa o decir adiós a los amigos de toda la vida. Fue soltar ese lugar donde aún me sentía útil, donde alguien me saludaba por mi nombre, donde el olor del pan me recordaba a mi papá, a mis hijos pequeños, a mi yo de antes. La última noche antes de irme, me metí solo a la panadería. Ya no era Miau, pero el nuevo dueño me dejó entrar. Encendí una hornilla, nomás por sentir ese calor una vez más. Me senté en la misma banca donde mi papá se sentaba a descansar. Y lloré como no había llorado nunca. No por miedo al viaje, sino porque sabía que una parte de mí se quedaba ahí, para siempre. Ahora, a veces cierro los ojos y trato de imaginar ese olor, pero ya no es igual. Es como si estuviera muy lejos, como si ese mundo solo existiera en un sueño. Y en Nueva York, lo único que huele en las madrugadas es a gasolina. Cuando llegué al aeropuerto de Newark, lo primero que sentí fue el aire en frío, seco, como si el clima también quisiera probarme. Mi primo Toño llegó tarde. Yo estaba ahí parado con mi maletita negra, la misma que compré en el tianguis, abrazado de mis papeles y sin saber para dónde voltear. Cuando al fin llegó, me saludó con una palmadita y un "¿Qué onda, primo?", como si no hubieran pasado 20 años desde la última vez que nos vimos. Nos subimos a su carro y manejamos casi una hora. Yo iba mirando por la ventana como niño chico, viendo las calles, los rótulos en inglés, los edificios altos. Me sentía pequeño, pero también emocionado, como si de verdad todo fuera posible. Toño vivía en una casa que compartía con otros 3 paisanos. Me ofreció un colchón inflable en el sótano. No era gran cosa, pero tenía calefacción y después del frío del aeropuerto eso ya era lujo. Unos días aquí, primo, me dijo, en lo que te acomodas, ya verás qué rápido agarras el ritmo. A los 2 días ya estaba trabajando con él en una obra de construcción en Jersey City. Era ayudante, cajas, madera, subir cubetas, limpiar escombros. Yo no sabía nada de eso, pero no dije que no. Me puse los guantes, cejé a la boca y seguí a los demás. El primer día terminé con la espalda rota, las manos llenas de ampollas, pero cuando cobré mis primeros $80, me sentí millonario. Era más de lo que ganaba en varios días allá en la panadería. Esto es otra cosa, pensé. Empecé a hacer planes. Me decía que en unos meses podía mandar dinero a mis hijos, tal vez ahorrar y abrir una panadería aquí. Había visto que en Queens había muchos mexicanos. Imaginaba poner algo con conchas, de verdad, bolillos bien hechos, no esas cosas secas que venden acá. Toño me animaba a mí, decía que todo era cuestión de tiempo, que él también había dormido en un colchón comido puro ramen, trabajado sin parar, pero que después uno se acostumbraba, agarraba confianza y hasta se encariñaba con esta tierra. Los primeros meses fueron duros, sí, pero tenía a alguien. Toño me llevaba a trabajar, me explicaba, me presentaba con los encargados. En las noches cenábamos juntos, a veces platicábamos de la familia, de lo que habíamos dejado atrás. Me daba esperanza, sentía que por fin, después de tanto dolor, algo podía salir bien. Incluso conocí a otros paisanos. Uno era de Puebla, otro de Veracruz. Compartíamos el lonche, hablábamos de nuestras mamás, de los tacos que extrañábamos, de cómo la vida te da vueltas que no entiendes. Había días en que me sentía cansado, sí,
pero también orgulloso. Me decían a mis 50, aquí ando aprendiendo, empezando de cero, pero con ganas, y hubo momentos bonitos. Como cuando, después de 3 semanas, logré enviarle $100 a mi hijo. No me contestó el mensaje, pero yo supe que lo había visto y eso me hizo llorar, en silencio. Como uno llora cuando nadie lo ve, Toño me dijo que estaba pensando en rentar una bodega para hacer su propio negocio de construcción, que tal vez podía ayudarlo, ser su socio, comprar herramientas. Yo ya me veía ahí, trabajando juntos, creciendo. Hasta le hablé a mi hermana en Jalisco y le dije, a la cosa va bien, no te preocupes por mí, pero ya sabes. A veces cuando uno cree que la tormenta ya pasó, es cuando más fuerte cae el rayo An. Y ese rayo venía en camino, no lo vi venir. Nunca pensé que la misma persona que me abrió la puerta sería la que me la cerraría en la cara. Pero eso fue después. En ese momento, yo todavía tenía fe en él, fe en este país, fe en mí, Ani. Y eso era lo único que me mantenía de pie. Fue un viernes. Nunca se me va a olvidar ese viernes. Habíamos terminado una semana pesada en la obra. Yo estaba todo adolorido, pero contento porque ese día tocaba pago. Estaba juntando para buscar un cuartito. Ya no quería seguir en el sótano. Me ilusionaba tener mi propio espacio, aunque fuera chiquito. Toño me dijo que ese día saldríamos más temprano, que me arreglara porque íbamos a cenar algo diferente. Me emocioné, pensé que tal vez íbamos a celebrar, que a lo mejor íbamos a hablar de ese negocio que tanto mencionaba, pero cuando llegamos a la casa noté Augu, Haru, las luces apagadas en silencio, y luego vi mis cosas, mi maleta, mi chamarra, mis botas, todas arrinconadas junto a la puerta como basura. Toño se me quedó viendo. No traía su cara normal. No había sonrisa. Me dijo, oye, primo, ya no puedes quedarte aquí. Así, an frío, an seco. Como si nada. Ahí me reí, creyendo que era una broma. ¿Cómo que no puedo quedarme? Ya no han los de la casa se quejaron. Dicen que no puedes estar en el sótano, que si llega migración o algo me meto en problemas. No es nada personal, primo, pero ya no se puede. Yo me quedé mudo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se encogió de hombros. No sé, Martín. Ya es tu problema. Yo ya cumplí. Sentí un hueco en el pecho, como si el piso se me abriera. Pero, ¿a dónde voy a ir? Hay refugios, gente que duerme en iglesias, no sé, pregunta. Me dio un billete de $20, como si eso resolviera todo. Le dije, ¿neta, Toño? ¿Así me vas a sacar? Y él, sin verme a los ojos, solo dijo, no puedo arriesgarme, primo. Aquí no es como en México. Me dejó ahí amparado como un perro, no supe ni qué decir. Recogí mis cosas, me senté en la banqueta y estaba empezando a nevar. Sentía el frío colándose por los zapatos, pero lo que más me dolía no era el cuerpo, era Uauma. Esa noche la pasé caminando. No tenía a quien llamar, no conocía a nadie lo suficiente y me daba vergüenza. Me sentía como si yo fuera el culpable. Dormí en una parada de autobús, tapado con mi chamarra. La gente me miraba raro. Algunos ni me miraban. Yo ya no era un inmigrante con sueños. Era un estorbo en un fantasma. Los días siguientes fueron una pesadilla. Caminaba sin rumbo, buscando un parque, una esquina donde no molestara a nadie. Toqué en una iglesia, pero estaba cerrada. Fui a un aubeji, pero estaba lleno. Me dijeron que regresara en la noche. Cuando volví, ya no había lugar. Terminé en Brooklyn porque un chavo de Veracruz me dijo que ahí había menos vigilancia. Dormíamos en un estacionamiento viejo, entre coches abandonados. Éramos como 6. Uno era guatemalteco, otro hondureño. Todos en la misma sí nos cubríamos con cartones. Compartíamos pan duro. Uno tenía una radio chiquita y ponía música bajito en las madrugadas. Eso nos ayudaba a no volvernos locos. Pero la vergüenza es no si iba. Yo, que había tenido una panadería, que había criado 2 hijos, que había trabajado toda mi vida, ahora pedía monedas para comer. Una vez vi a un señor tirando café en un bote. Me esperé. Cuando se fue, lo agarré. Estaba tibio en mí. Lo tomé despacio, como si fuera un manjar. Ahí fue cuando lloré de verdad. No por el frío,
ni por el hambre, sino porque entendí que nadie viene a rescatarte, nadie... Y Toño, el que me trajo, el que me prometió ayuda, no volvió a aparecer, no contestó mis mensajes, me bloqueó, me sentí traicionado, usado, en como si nunca hubiera importado. Y en ese momento, te lo juro, pensé en regresarme, en pedir dinero, cruzar de vuelta, aunque fuera con las manos vacías, pero algo en mí. No sé qué me hizo aguantar. Tal vez era terquedad, tal vez era orgullo, o tal vez era esa vocecita dentro que todavía creía que podía salir de ahí. Aunque todo se hubiera venido abajo, aunque el sueño se hubiera hecho pedazos, no te voy a mentir, hubo noches en que deseé no despertar así de fuerte. No porque quisiera morirme exactamente, sino porque ya no sabía cómo seguir. El frío, la humillación, el hambre, todo eso se te mete por dentro y te empieza a podrir. Poquito a poco te cambia la cabeza. Empiezas a pensar diferente. Yo, que siempre fui una persona tranquila, que nunca le hice daño a nadie, empecé a enojarme con todo, con Toño, con este país, conmigo mismo. Me preguntaba una y otra vez, ¿en qué fallé? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Y luego pensaba en mis hijos. Y ahí era donde más dolía. No sabía si sabían dónde estaba, si les importaba, si todavía me consideraban su papá. Porque yo, allá en Jalisco, con todo y mis errores, nunca los abandoné. Siempre siempre trabajé, siempre traté de dar lo que podía. Y ahora era yo el que estaba solo, tirado entre coches, sin nadie que me preguntara si comí o si seguía vivo. Había días en que no hablaba con nadie. Me quedaba en silencio todo el tiempo. Me escondía cuando veía pasar a la policía o algún grupo de gente. Me daba un miedo. No porque estuviera haciendo algo malo, sino porque me sentía invisible, como si ya no existiera. Y eso es lo peor que puede sentir un ser humano. No el hambre, no el frío, sino la sensación de que no le importas a nadie. Una vez, una señora me miró desde su coche mientras yo me acomodaba con unos cartones. Me miró como si yo fuera una cucaracha, como si fuera basura en me, dolió tanto, tanto que me dieron ganas de gritarle, pero no lo hice, porque dentro de mí todavía quedaba ese pedacito de dignidad que me decía, no te rebajes, Martín, no te rebajes más. Y luego venía la rabia, me enojaba con Toño. ¿Cómo se atrevió? Si yo nunca le pedí lujos, ni me colgué de él, tan solo necesitaba un poco de tiempo, un empulloncito. Él sabía lo que había dejado atrás, sabía lo que había apostado por esta nueva vida, pero me usó, me dio lo mínimo. Y cuando ya no le serví, me echó como si fuera un mueble viejo. Y más me enojaba conmigo mismo por haber confiado, por haber sido tan ingenuo, por haber vendido todo, por haber dejado la panadería, por haber creído que uno puede empezar de cero así nomás. Me sentía un tonto, un idiota. Pasaba las noches dándole vueltas a todo, pensando en lo que había tenido, en mi padre, que me enseñó a trabajar con las manos, en mi madre, que me decía siempre, cuida tu nombre, Martín. Tu nombre es lo único que nadie puede quitarte. Y ahí estaba yo, con el nombre hecho pedazos. Algunas madrugadas caminaba sin rumbo, solo para moverme, para que el frío no se me metiera hasta los huesos. Veía los edificios altos, los restaurantes cerrados, los taxis pasar, y pensaba, ¿cuántas vidas hay aquí adentro? ¿Cuánta gente duerme caliente mientras yo me escondo de las ratas? Y te juro, hubo un momento en que empecé a odiar esta ciudad, a odiar su ruido, su indiferencia, su prisa, porque Nueva York no se detiene por nadie. Le da igual si tú estás bien o mal. Aquí, si te caes, nadie se detiene a levantarte a... Pero también hubo momentos en que una pequeña luz aparecía, como aquel día que una señora, una colombiana que vendía tamales cerca del metro, me vio temblando y me dio uno sin decir nada, calientito, envuelto en hoja, con salsita. No sé si lo hizo por lástima o por humanidad, pero ese gesto me salvó esa noche. O como cuando un chavo, un morenito de por ahí, me regaló un gorro de lana, me dijo, está limpio, bro, para que no se te congelen las ideas. Me reí. Fue la primera vez
en semanas que me reí y ahí entendí algo, que incluso en el fondo más oscuro puede haber una chispa, que no todo el mundo es cruel, que no todo está perdido. Aún así, cada día era una batalla contra mí mismo, contra la culpa, contra la vergüenza, contra el miedo de volverme loco, porque eso también lo temían, perder la cabeza, empezar a hablar solo, dejar de reconocerme. Yo no quería convertirme en otro rostro sin nombre en la calle. No quería que mis hijos, si algún día sabían, dijeran, a mi papá terminó como un vagabundo, por eso resistí. No porque fuera valiente, sino porque me aferré a la idea de que todavía no era mi final, que tal vez si aguantaba un poco más, algo podía cambiar, aunque no sabía cómo ni cuándo solo. Tenía que aguantar vivir en la calle. Es otra vida. Es como si cruzaras a un mundo que la gente prefiere no ver. Un mundo donde los días son eternos y las noches se sienten como castigos. Uno se vuelve otro. No es que cambies por gusto. Cambias porque no te queda de otra. Dejas de tener horarios. Dejas de pensar en mañana. Aprendes a medir el tiempo por el clima, por los sonidos de los carros, por el ruido del metro. Al principio yo seguía contando los días. Hoy es martes, ya llevo 3 semanas. Luego de un tiempo dejé de hacerlo, porque cada día dolía igual, y porque no quería seguir sumando derrotas. Conocí gente buena. No te voy a decir que todos eran santos. No, pero había unos que, como yo, habían tenido familia, casa, trabajo, y algo los había roto a la muerte de alguien, una enfermedad, una traición, un error. Uno de ellos era don Ramón, un señor ya grande, de Oaxaca. Había sido chofer en Los Ángeles, pero lo deportaron y volvió a cruzar. Tenía problemas en las piernas, pero aún así caminaba cada día a recolectar latas. Me enseñó a elegir los mejores contenedores, a evitar las esquinas donde roban. Él fue como un maestro de la calle. Me decía, aquí hay 2 reglas, Martín. Una, a no confíes en nadie completamente. Y 2, no pierdas tu nombre, mi nombre. Sí, si te olvidas de quién eres, te acabas. Yo lo entendí después, porque había mañanas en que me levantaba entre cartones todo intumido y me preguntaba, ¿realmente sigo siendo Martín Salgado o ya soy otro más sin historia? Esos pensamientos me pesaban y luego venía el cuerpo. El cuerpo te pasa factura, el dolor de espalda, las rodillas, Embry. A veces te dan migrañas que no se quitan, o comes algo en mal estado y pasas la noche vomitando en la calle sin médico. Sin ayuda en solo aprendí a usar los baños públicos de forma rápida. Aprendí a bañarme con botellas de agua en parques escondidos, a esconder mi mochila para que no me la robaran. También aprendí a callar, porque cuando uno dice que fue panadero, que tenía hijos, que cruzó con esperanzas, la gente no siempre escucha. A veces nomás oyen otro fracasado y eso te mata por dentro. Así que dejé de contar mi historia. Solo era el señor Martín, el que dormía en la esquina del estacionamiento, el que a veces cantaba bajito canciones de José José cuando no podía dormir, pero también había momentos que me hacían recordar lo que fui un día. Vi a un niño con su mamá, iban caminando y el niño traía una bolsa con pan dulce. Cuando pasaron junto a mí, se me quedó viendo, me sonrió Ann y yo, por un segundo, vi a mi hijo de pequeño igualito, con sus ojitos curiosos. Me dieron ganas de gritarle, yo también fui papá, pero me quedé callado en esa noche. Lloré como nunca, porque entendí que no solo había perdido un techo, había perdido mi identidad. Y sin embargo, seguía vivo. Había días en que no comía, días en que la policía nos corría como animales, días en que un perro tenía más abrigo que yo, pero también empecé a encontrar pequeños momentos de paz, como cuando encontré una libreta tirada y empecé a escribir en ella. Anotaba lo que recordaba de mi infancia, de mi papá, de la panadería. Era mi forma de no desaparecer. O como cuando una señora que limpiaba oficinas empezó a saludarme cada mañana. Me decía, buenos días, don Martina, eso era oro. Que alguien dijera mi nombre. Y empecé a pensar en el pasado Ann, en todo lo que hice, en lo que no hice ya en cómo fui perdiendo a Silvia, a mis hijos, en cómo dejé que mi tristeza me comiera por dentro.
me culpaba, si por no haber luchado más por mi familia, por haberme rendido antes de tiempo, ¿no? Pero también empecé a perdonarme porque entendí que uno hace lo que puede y que a veces la vida te empuja sin darte opción. Yo no quería ser ese hombre solo en un estacionamiento, pero era el que me tocó ser por un tiempo y aún así seguía buscando una salida, una señal, algo que me dijera que no todo estaba perdido aún, y esa señal iba a llegar de la forma más inesperada. Pero eso te lo cuento en la próxima parte. La señal llegó un martes por la mañana, frío, como todos los demás. Yo estaba sentado en la banqueta de una tiendita en Brooklyn, con mi café de $1 en la mano y la mirada perdida. Llevaba ya meses en la calle, mi ropa ya no tenía color, mi barba crecía desordenada, ya casi ni me reconocía en los reflejos de los vidrios. Y de repente se me acercó un chavo moreno, delgadito, con una mochila rota y una energía diferente. Me dijo, usted es mexicano, ¿verdad? Sentí sin ganas. Yo también... ¿De Morelos? ¿Cómo se llama? Martín. Le respondí. Mucho gusto, don Martín. Yo soy Elías. Estoy buscando gente que quiera aprender a cocinar para un programa comunitario. No es paga, pero dan comida y chance de dormir bajo techo mientras estás ahí. La interesa. Yo lo miré como si me estuviera hablando en otro idioma. Dormir bajo techo. ¿De verdad? ¿Dónde es eso? En una iglesia que está trabajando con una organización. Enseñan oficios, ayudan a sacar papeles, conectan con refugios mejores. No es seguro, pero es algo... No supe por qué, pero le creí. Algo en sus ojos me hizo confiar. Fui con Eli y sí, era cierto. Una iglesia vieja, con un sótano acondicionado como cocina comunitaria. Un señor salvadoreño daba clases de cocina básica. Había haitianos, centroamericanos, uno de Chiapas, todos con historias rotas y por primera vez en meses. Me sentí parte de algo. Me dieron ropa limpia en un catre en Jabón, comí arroz con pollo. Lloré comiendo. No por la comida, sino porque alguien me sirvió un plato, sin preguntarme nada, sin juzgarme. Me aferré a ese lugar. Aprendí rápido, recordé mis años en la panadería, empecé a hacer panecitos para los desayunos, con lo que había harina barata, aceite, azúcar. Una voluntaria, una señora puertorriqueña, probó mis conchas y me dijo, Don Martín, usted tiene manos benditas. Eso me tocó en mí, lo repetí por días. Poco a poco me fui sintiendo persona otra vez, me corté el cabello, me afeité. Volví a escribir en mi libreta, mandé un mensaje a mi hijo Mayo R, no pedí nada, solo le escribí, estoy bien, solo quería decirte que todavía te quiero. No me respondió de inmediato, pero semanas después llegó una respuesta tan corta, tan simple en yo también. Jefe, lloré con el teléfono en la mano. No todo estaba perdido. A los 3 meses, uno de los voluntarios me ayudó a conseguir trabajo en una panadería pequeña en Queens. El dueño era un ecuatoriano que necesitaba a alguien que supiera de masas. Cuando vio cómo amasaba, me dijo, tú eres panadero de verdad. Empecé trabajando de madrugada, limpiando, horneando. Me pagaban poco, pero me sentía digno. Renté un cuartito con otros 2 paisanos. Nada lujoso, pero mío. Con una cama, una cobija, una estufa vieja. Ahí dormí por primera vez sin miedo de que me corrieran. Cada día era una batalla. Sí, pero ahora tenía rumbo. No volví a saber de Toño ni, ya no me importó. No porque lo perdonara del todo, sino porque entendí que cargar ese rencor era como cargar una piedra en la espalda. Yo necesitaba seguir caminando. Y lo hice paso a paso. Volví a tener fe en la gente, en mí, y sobre todo en que nunca es tarde para reconstruirte. A veces me despierto y me cuesta creer todo lo que viví, que estuve ahí, en ese frío, en esa soledad. ¿Qué pasé de tener mi panadería en Jalisco a dormir entre coches en un estacionamiento de Brooklyn? Mas aquí sigo, con canas nuevas, con cicatrices que no se ven, pero también con una fuerza que no sabía que tenía. Si tú que estás escuchando esto, estás pensando en cruzar
o ya cruzaste y la vida se te puso dura, quiero decirte algo, no te rindas, no te tragues la vergüenza, no dejes que el silencio te destruya. Busca ayuda en Hablan porque allá afuera, si hay gente buena, si hay manos tendidas. Aunque a veces parezca que el mundo se cerró por completo, yo perdí mucho, pero también gané algo que no cambiaría por nada y me reencontré conmigo, con ese Martín que había olvidado, el que sabía trabajar, el que sabía levantarse, el que a pesar de todo sigue creyendo que vale la pena luchar. Y si tú has vivido algo parecido, si alguna vez alguien te traicionó, si tocaste fondo, si dormiste con miedo, te abrazo desde aquí, desde este cuartito sencillo, te abrazo porque somos muchos los que cargamos con historias que no se ven, muchos los que llegamos con sueños y nos rompimos en el intento pero también muchos los que con el alma hecha pedazos decidimos volver a empezar. Gracias por escuchar mi historia. Y si tú estás viendo esto desde algún rincón del mundo, me encantaría que dejaras en los comentarios de dónde eres. Si alguna vez conociste a alguien que vivió algo parecido, o si tú mismo has pasado por momentos así, y claro, si quieres escuchar más historias de inmigrantes como yo, suscríbete al canal, porque allá afuera hay muchas voces calladas. Y este espacio es para que por fin se escuchen.